Nueva Orleans, construida en las orillas del imponente Mississippi. Esta ciudad está en el punto de mira de una de las fuerzas de la naturaleza más letales, el huracán. La mayoría de temporales azotan directamente a Nueva Orleans y a la costa de Luisiana. Algunos años hemos sopesado una evacuación. ¿Cómo puede sobrevivir Nueva Orleans? Para averiguarlo, desmontaremos la ciudad, desvelando sus entresijos secretos y sacando a la luz la tecnología ingeniosa que permite a los ingenieros construir esta ciudad en el camino del desastre. Desmontando la ciudad. Nueva Orleans, ciudad de huracanes. Nueva Orleans, hogar de 1.200.000 personas. Una joya en el sur de los Estados Unidos. Los franceses fundaron la ciudad en el siglo XVIII. Y casi 300 años después continúa floreciendo. Pero su ubicación en la costa del Golfo de Luisiana expone a la ciudad a los huracanes devastadores que llegan del Atlántico. En 2005 se produjeron 15 huracanes, todos con el potencial de alcanzar Nueva Orleans. El mayor número nunca registrado. Algunos son más peligrosos que otros. El Katrina está catalogado como un huracán de categoría 5. Debemos subrayar el peligro que supone para las comunidades de la costa del Golfo. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina arrolló directamente la ciudad. Ráfagas de 160 kilómetros por hora empujaron el agua del mar contra Nueva Orleans. Estas barreras, diseñadas para proteger a la ciudad de los temporales, fracasaron en 50 puntos. La inundación anegó el 80% de la urbe. 1.300 personas murieron. 900.000 perdieron sus hogares. La recuperación costó 200.000 millones de euros. Fue desgarrador. Cuando acudes al barrio de tu infancia y no hay nadie, no hay coches en la calle, solo hay barro y aceite, el agua sobrepasa tu tejado, es difícil de expresar con palabras. Hoy, los ingenieros se apresuran en hacer que esta ciudad sea resistente a los huracanes, construyendo edificios y puentes resistentes al viento e instalando enormes defensas anti-inundaciones. La misión de proteger Nueva Orleans comienza justo en el centro de la ciudad. El Superdome, el orgullo del equipo de fútbol americano y un icono del estado. Esta estructura es enorme y necesita protección urgentemente. Los muros de aluminio del Superdome superan los 80 metros de altura. Sobre ellos, la mayor cúpula fija del mundo, con 4 hectáreas de superficie. Las gradas tienen 73.000 asientos. Pero el tamaño del Superdome lo convierte en el blanco principal de los huracanes. Para comprender cómo hacer que los edificios de Nueva Orleans resistan a los huracanes, los ingenieros deben investigar primero el poder devastador de estas monstruosas tormentas. Los huracanes se forman en los trópicos, sobre aguas cálidas. El aire que pasa sobre la superficie se calienta, lo que hace que se eleve, dejando una región de bajas presiones a su paso. El aire adicional que se ve arrastrado a estas zonas pronto se calienta y se eleva, creando un ciclón mortal. Cuando este alcanza los 120 kilómetros por hora, se convierte en un huracán.
Los ingenieros pueden poner a prueba la resistencia de los edificios en este túnel de viento de la Universidad de Florida. Colocan maquetas a escala en la trayectoria de un viento huracanado, usando 8 enormes ventiladores. Podemos crear un huracán en el laboratorio y eso nos permite averiguar los puntos débiles del sistema que desembocan en un fallo total y catastrófico. A medida que los ventiladores giran, el aire pasa alrededor del edificio formando mini tornados, llamados vórtices, regiones en las que la tempestad se vuelve incluso más violenta. Los vórtices se lían y salen hacia abajo. Aquí es donde las tejas pueden coger velocidad. En los tejados, las ráfagas pueden alcanzar los 320 por hora. El equipo pone a prueba tejas reales para ver cómo soportan estos vientos. Según aumenta la velocidad, la presión bajo la teja y la succión en la parte superior tiran de ella hacia arriba. Cuando alcanza el umbral en el que la teja no puede soportarlo más, se separa. Los vientos huracanados hacen trizas las tejas. Cuando el Katrina se aproximó a Nueva Orleans como una tormenta de categoría 3, 20.000 ciudadanos se refugiaron en el Superdome. La estructura parecía indestructible, pero no lo era. El viento encontró puntos débiles en el tejado. Fijaos en lo que pasa en el Superdome. Esto es estar resguardándose de la lluvia en el Superdome. Las estructuras que sustentaban el tejado aguantaron, pero la cubierta no. El arquitecto Trey Trahan diseñó una nueva cubierta superrobusta para el tejado, haciéndolo más resistente. Rehacer la cúpula fue importante no solo para la ciudad, también para el Estado, para sentir que teníamos la capacidad, la convicción de traer de vuelta una pieza tan importante de nuestra cultura. El equipo de Trey apoyó el nuevo tejado en una estructura de acero, de 200 metros de ancho. Recubrieron el tejado con 2 millones de litros de espuma de poliuretano impenetrable, rociada a mano. Es el mismo material que los ingenieros de la NASA usaron para proteger los depósitos del transbordador espacial. Añadieron 5 cubiertas más. Combinadas, las capas de acero y espuma crean una cubierta lo bastante dura como para soportar vientos de 1.600 kilómetros por hora y ponen al estadio a salvo de lo peor que la naturaleza le arroje. Todo el tejado está recubierto con esta espuma que se expande 32 veces su volumen en estado líquido cuando se aplica. Para reparar el tejado antes de que llegase la siguiente tormenta, el equipo de Trey debía trabajar rápido. No faltaba mucho para la siguiente época de huracanes. Mucha gente trabajaba a la vez reconstruyendo sus casas durante la noche y la cúpula durante el día. Creo que eso dice mucho de la gente de Nueva Orleans. Con el tejado en su sitio, los ingenieros pusieron a punto el resto del edificio. Añadieron 3.000 asientos más. Y repararon un canalón de 4 metros de ancho que rodea el tejado para la escorrentía. Rodearon el edificio con pantallas especiales antilluvia hechas de aluminio y espuma aislante, para impedir que las ráfagas de viento las rompiese. El resultado:
Un Superdome nuevo y resistente a los huracanes. Este edificio icónico está a salvo, pero otros miles siguen en peligro. Cada año, vientos huracanados amenazan las torres del centro de la ciudad. Se necesita ingeniería ingeniosa para impedir que estos rascacielos se derrumben. Centro de Nueva Orleans. Una zona de negocios floreciente plagada de rascacielos. Los edificios altos como este corren peligro cuando los huracanes azotan. El One Shell Square se eleva sobre el resto de la ciudad. Eso lo sitúa en el punto de mira de cada huracán que toca tierra. El edificio tiene más de 200 metros de altura. Es el más alto de Luisiana. Paneles de piedra caliza recubren la estructura de acero y hormigón. Sus 51 pisos albergan más de 6.500 trabajadores. El One Shell Square ha sobrevivido a más de 20 huracanes. A pesar de haber sido construido en uno de los suelos más inestables del planeta. Un pantano. Nueva Orleans se asienta sobre capas de barro depositadas por el río Mississippi. Voy a girar. Tú quieto, yo giro. El equipo del Dr. Sam Bentley estudia la composición de los pantanos de las afueras de la ciudad. Comprender este terreno pantanoso ayuda a los ingenieros a anclar los edificios altos para que puedan sobrevivir a los huracanes. A medida que caminamos, el suelo vibra con cada paso. Eso se debe a que la turba sobre la que pisamos es elástica, como un muelle. Con el tiempo puede descomponerse y reducirse. Si salto con fuerza, ya me ha pasado al saltar con fuerza en un pantano que atravesé la capa y me hundí hasta el pecho. Nueva Orleans se asienta sobre un barro exactamente igual a este. Ven aquí, échanos una mano. Sí. Es ciencia en acción. Es una tarea maravillosa. Introducen un sacatestigos en el pantano. Necesitan emplear la fuerza bruta para volver a sacarlo del suelo. Al estar aquí de pie, cada vez que Kevin tira de él, notamos cómo la tierra se deforma bajo nosotros. Eso nos da una idea de lo inestable y gelatinoso que es el material. Este testigo de 4,5 metros de barro contiene 2000 años de historia. Cada vez que abrimos un testigo encontramos algo fascinante. Aún no hemos encontrado el oro español, pero seguimos buscando. Al observar el testigo, vemos que esta porción de 1,20 m o 1,30 m es rica en materia orgánica. Es la tundra creada por la vegetación de la marisma. A medida que profundizamos, llegamos a una zona que conforma la mayor parte del testigo. Esto es como arcilla. Es muy blanda y tiene un alto contenido en agua. Es pegajosa. Si me meto un poco en la boca y paso la lengua por el paladar, no noto arena. La arcilla pura no es arenosa. Construir un rascacielos en un suelo blando como este no es sencillo. Pero los ingenieros del One Shell Square desarrollaron una solución ingeniosa. Usaron más de 500 pilotes de hormigón para anclar el edificio al suelo. Los pilotes penetran 64 metros en el suelo. Cada uno soporta hasta 280 toneladas. Los cimientos se prolongan hasta el edificio y actúan como una balsa gigante, de forma que el edificio flota en vez de hundirse en el suelo blando. Las burbujas de aire inyectado hacen que el hormigón sea extraligero. Estas medidas combinadas ayudan a que el edificio soporte ráfagas de viento de 240 por hora.
Darrell Alongi, ayudante del ingeniero jefe del One Shell Square. Inspecciona los recodos oscuros del sótano tras cada tormenta. ¿Veis? Es del tamaño de una mano. Esto es como el Amazonas. Busca cualquier grieta en las paredes de hormigón que rodean los pilares de la torre. El hormigón sella la estructura de acero. Por lo tanto, si este se deteriora, la humedad y el agua penetran en el acero y entonces comienzan a degradarlo. La revolucionaria cimentación del One Shell Square ha mantenido el rascacielos estable durante décadas. Se ha convertido en un ejemplo para el skyline de Nueva Orleans. Estamos en el tejado del One Shell Square. Para mí es una proeza de la ingeniería. Construir algo en suelo blando que pesa tanto como un edificio y que todo vaya bien me parece extraordinario. Los ingenieros usan hormigón ligero y armazones de acero para hacer todos los rascacielos de Nueva Orleans. Cimientos extraprofundos anclan firmemente los edificios al suelo pantanoso para que se mantengan en pie durante un huracán. Los edificios y puentes más grandes de la ciudad no fallarán. Pero la mitad de Nueva Orleans aún está bajo el nivel del mar. Los ingenieros deben construir defensas antirriadas resistentes a los huracanes para asegurar el futuro de la ciudad. El barrio francés. El distrito más histórico de Nueva Orleans. Cada año, más de 1 millón de personas acuden a celebrar el mundialmente famoso Mardi Gras de Bourbon Street. Estos ornamentados edificios llevan aquí más de 250 años. Incluso sobrevivieron al Katrina cuando el 80% de la ciudad se inundó. Para entender el porqué, debemos explorar el suelo bajo estos antiguos edificios. Los fundadores de Nueva Orleans eran inteligentes. Construyeron la Nouvelle Orleans, la ciudad original, sobre un dique de 5.000 años de antigüedad. Un terraplén grueso creado por el barro depositado por el río Mississippi. El dique se eleva 1,80 m sobre el resto de la ciudad. Es lo bastante alto como para estar a salvo de las inundaciones. El resto de la ciudad creció a partir de esta zona. Y se asienta en tierras bajas, que son más vulnerables a las inundaciones. A medida que la ciudad crece, los ingenieros amplían y elevan los diques para proteger a los distritos nuevos. Los diques originales que se hicieron para proteger Nueva Orleans en muchos casos siguen ahí, son los cimientos. Lo que hemos hecho con los años es recubrirlos y elevarlos más y más y ampliar la base. Por lo tanto, los diques originales están ahí, pero estamos haciéndolos más altos y más anchos. Pero cuando llegó el Katrina, los diques fallaron. Crecidas de hasta 8,5 metros sobrepasaron los diques. La mayor parte de la ciudad quedó anegada. Cada año, el peligro de inundaciones en Nueva Orleans empeora. Esto se debe a algo que los fundadores del barrio francés no podrían haber previsto nunca. Toda la ciudad se está hundiendo. El río Mississippi lleva discurriendo por aquí 12.000 años, depositando toneladas de cieno cada década. Hoy, la capa de cieno se extiende hasta 45 metros bajo la ciudad. Hay más de 1 billón de toneladas. La acumulación de cieno es tan pesada que está provocando que la corteza terrestre se hunda. Y con ella la ciudad que está encima. El primer paso para salvar Nueva Orleans es determinar cuán rápido se está hundiendo la ciudad.
Más bien, Mike. Para ello, el geólogo costero Mark Kolb hace pozos de observación únicos en el delta del Mississippi. Es un laberinto. Uno de los retos son los accidentes geográficos. Las marismas cambian tan rápido que al final lo encontraremos, pero ahora mismo solo nos estamos orientando. Mark deposita imanes en los tubos que están colocados profundamente en los sedimentos. Bueno, pues vamos allá. A ver qué encontramos. A medida que la Tierra se hunde, también los imanes. Ese pitido significa que hemos llegado al imán, a 4 metros 24 centímetros. Eso indica que en los 6 o 7 años que lleva esto instalado, ha habido un hundimiento de entre 13 y 15 centímetros. Sin duda es un cambio significativo. Imanes similares colocados por el delta del río Mississippi muestran que la Tierra se está hundiendo 2,5 centímetros al año. El hundimiento ha hecho disminuir la elevación de la ciudad hasta el punto de que la mayor parte está bajo el nivel del mar. Eso acentúa los problemas que existen cuando nos alcanza un huracán. El 50% de Nueva Orleans está bajo el nivel del mar. Es más vulnerable que nunca a las inundaciones causadas por huracanes. A 43 kilómetros de la costa, se está llevando a cabo un proyecto de 15.000 millones de euros para reforzar las defensas de la ciudad. Los ingenieros usan esta potente draga para extraer sedimentos ricos en nutrientes del lecho marino. Es un proyecto enorme. Estamos a 40 kilómetros de la costa de Luisiana, en aguas de 14 metros de profundidad. Extraeremos 2.300.000 metros cúbicos de sedimentos y los transportaremos hasta las playas del sur del estado. Cuando se forma una marejada ciclónica, destroza la marisma, la desgarra, la remueve y la destruye. Entra más agua salada y recuperarla es cada vez más difícil. Necesitamos que el sedimento contenga sustancias para que la marisma eche raíces. Esto es importante porque ella es nuestro parachoques. Es la barrera que hay entre nosotros y el mar. Construimos diques y muros de contención, pero debemos seguir manteniendo al agua a raya mediante los procesos que nos da la naturaleza. Este gigante de 5 pisos es una de las dragas más grandes de los Estados Unidos. Un motor de 200 caballos hace girar un cabezal de corte que rompe el barro del lecho marino. Bombas potentes mezclan el material con agua y lo succionan a la superficie. El sedimento se extrae a 3.800 metros cúbicos por hora y se deposita en barcazas de 5.500 metros cúbicos de capacidad. Estas barcazas llevan después la mezcla a la costa y allí la esparcen. Aquí es a donde llega desde el océano. La traemos aquí, donde la usaremos para construir el parachoques que necesitamos contra las crecidas. Esto protegerá todo el sur de Luisiana. Los bulldozers allanan la arena para crear una nueva marisma. Eso podría ayudar a salvar Nueva Orleans del siguiente huracán del nivel del Katrina. $200.000 hectáreas de costa fortificada y diques más grandes protegerán las zonas bajas de Nueva Orleans. Eso defenderá a la ciudad cuando el siguiente gran huracán ataque la zona. Pero las marismas no son suficientes por sí solas. Cuando un huracán azota, los habitantes de Nueva Orleans necesitan una vía de escape. El puente sobre el agua más largo del mundo. Nueva Orleans, 7 de la mañana. Hora punta. 450.000 personas van al trabajo.
La mitad de ellas circulan por los puentes icónicos que conectan una ciudad que está rodeada de agua. Durante un huracán, los puentes proporcionan rutas de escape para miles de personas, a pesar de que los puentes también corren peligro. Este es el más grande de todos, el Causeway de Nueva Orleans. Se extiende sobre el lago Pontchartrain, al norte de la ciudad. Con más de 38 kilómetros de largo, es el puente sobre el agua más largo del mundo. Y el puente prefabricado más largo construido en su momento, conformado por 3.700 paneles de hormigón. La calzada se asienta sobre 9.000 soportes huecos que penetran 20 metros en el lecho del lago. Cuando se construyó, eran los pilotes más profundos jamás introducidos bajo el agua, diseñados para soportar las terribles tormentas que asolan la estructura. El lago está atestado de tocones de madera que pueden golpear el puente como arietes. El doctor Janusz Giorgio, de la Universidad de Nueva Orleans, estudia cómo asestan sus golpes letales los huracanes. Estamos en la orilla suroeste del lago Pontchartrain y podemos observar la erosión de las tormentas que hace pudrir los cipreses. Las repetidas tormentas devoran la línea de costa, matando a los árboles. Cada huracán inflige más daños al puente. El impacto de una tormenta puede no ser significativo, incluso puede que no haya pruebas obvias de ello, pero tras varias tormentas, el impacto puede ser catastrófico. El lago Pontchartrain es enorme. Tiene 64 kilómetros de largo y 40 de ancho. Sin nada que obstruya el viento, este aumenta vertiginosamente sobre el agua, generando grandes oleajes. Cuando las olas golpean el puente, van cargadas de materiales muy destructivos y capaces de destrozarlo. La fuerza del agua y los materiales no son los únicos que causan problemas. El agua además contiene sal, que corroe el acero. Lo llamamos lago, pero está conectado con el Golfo. Cada vez que hay un temporal, una estructura como esa estará expuesta a mayor salinidad, ya que el agua que estaba al este del lago se acerca más a la estructura. Esa agua tiene mayor salinidad. A medida que llega más agua debido al temporal, la estructura estará más expuesta a una mayor salinidad. El puente sufre daños con cada tormenta que asola la ciudad. Así que se necesita un equipo entero de ingenieros para mantener el puente en buenas condiciones. Este está dirigido por Kerry Bourgeois. El mayor reto lo plantea la magnitud del puente. La mayoría de los puentes rondan los 800 metros, si llegan. Este es mucho más largo. El agua salada se mete incluso en las grietas más pequeñas. Si no se les presta atención, el puente se caerá a pedazos. Sí, necesito un operario. Kerry inspecciona la parte inferior en busca de daños. Para aquí, así está bien. Lo que busco son zonas dañadas. En este punto de ahí vemos el acero al aire. Las salpicaduras llegarán hasta ahí y eso provocará que el acero se expanda y que el hormigón se suelte. Hoy están realizando un gigantesco proyecto de 10 millones de euros para renovar el puente y reforzar sus 9.000 pilares contra las olas. El equipo de Kerry usa una barcaza para acceder a las secciones sumergidas del puente. Colocan una cobertura de plástico transparente que funciona como un molde enorme alrededor de cada uno de los pilares y bombean lechada en el hueco. Esta contiene gravilla para limpiar la superficie del pilar y ayudar a que la lechada se adhiera mejor al puente para que sea más duradero.
Las burbujas de aire pueden debilitar la lechada, por lo que es crucial que la mezcla se esparza uniformemente. Cuando la lechada se ha asentado, el equipo retira el molde, dejando una armadura a prueba de tormentas que fortalece cada pilar como para sobrevivir otros 50 años de olas huracanadas. El revestimiento es para preservar el puente para las generaciones futuras, de modo que pueda seguir ahí como vía de evacuación y pueda salvar vidas. Aunque el puente sobrevivió al Katrina, no todos los puentes del lago Pontchartrain tuvieron tanta suerte. El antiguo puente Twin Spans, que conectaba Nueva Orleans con Slidell, quedó destruido. Las potentes olas hicieron pedazos el tablero. Arrancaron 58 segmentos de pilares y los arrojaron al agua. John Horn fue el primer ingeniero en llegar al lugar de la devastación. Las olas, el viento y el agua presionaban la estructura a la vez. Como el nivel del agua había subido, el aire quedó atrapado bajo el puente, haciéndolo más ligero. Entonces las olas que lo golpearon lateralmente cada pocos segundos arrancaron secciones de este lado del puente. El equipo de John reconectó Nueva Orleans en dos fases. Primero, repararon el puente que se había derrumbado. Y después, hicieron un sustituto resistente a los huracanes. Fue un reto enorme. Fue como si te dejasen en mitad de la selva y te dijesen que arreglases un puente. La mayoría de los que trabajaban aquí no tenían casa a la que volver por la noche. El primer puente se reabrió 29 días después de la tormenta. Eso permitió moverse a los servicios de emergencia y que los obreros volvieran a Nueva Orleans y devolvieran la ciudad a la vida. Los tableros del antiguo puente se asentaban alineados con los pilares. El nuevo puente descansa en zapatas de hormigón. Esto impide desplazamientos laterales y ayuda a que soporte tormentas de categoría 5. Este ha sido construido con muros de contención de hormigón armado entre las vigas que se pueden ver ahí, que impiden que se pueda elevar o desplazar lateralmente. El nuevo puente es además 6 metros más alto. Esto lo hace menos propenso a una inundación. Su estructura es robusta como para sobrevivir durante 100 años y al próximo Katrina. Junto con el renovado Causeway, estos puentes estarán siempre abiertos para los 450.000 trabajadores que entran a la ciudad, incluso durante la peor tormenta. Quizá los puentes de Nueva Orleans sean seguros, pero los ingenieros están construyendo también la solución definitiva contra las inundaciones, el mayor sistema de bombeo de drenaje del mundo. Nueva Orleans corre un peligro constante. La ciudad se extiende 3 metros por debajo del nivel del mar. Y el agua la rodea por todos lados. Cuando un huracán la azota, crecidas procedentes del lago Pontchartrain, del río Mississippi y de las marismas, amenazan los diques de la ciudad. Y la lluvia torrencial puede anegarla desde el interior. Para proteger a Nueva Orleans de otro Katrina, en 2009 empezaron a construir esto. El West Closure Complex. Una estación de bombeo de 1.000 millones de euros. Está a 800 metros al sur de 2 canales de drenaje, en el canal intracostero del Atlántico. Así es como funciona. Las crecidas llenan los canales de drenaje de la ciudad. Once bombas gigantes se activan en el interior.
Estas bombas canalizan 34 millones de litros de agua por minuto lejos del centro urbano. El agua fluye al canal intracostero del Atlántico y desde allí llega al mar. La estación puede lidiar con crecidas de 5 metros. Un acontecimiento tan grave que debería ocurrir solo una vez cada siglo. Joaquín Mójica dirige las operaciones de bombeo. Con 11 bombas, evacuamos a una velocidad que llenaría una piscina olímpica en 3 segundos. Los motores que hacen girar las bombas generan energía para hacer funcionar 500 coches de tamaño familiar. Este es un motor Caterpillar C280 de 5.400 caballos y tenemos 11 como este. Esto la convierte en la estación de bombeo más grande del mundo. Las gigantescas bombas drenan el canal, que drena la ciudad. Pero cuando un huracán asola, las crecidas son solo una parte del problema. Las marejadas ciclónicas y las ráfagas de viento que azotan la ciudad son otra gran amenaza. El geólogo costero Mark Kolb sufrió una marejada ciclónica cuando ésta anegó su casa. Se inundó hasta el tejado. Fue horrible. Durante años habían dicho que con un huracán fuerte podría haber inundaciones, pero cuando me pasó a mí recuerdo que me senté y pensé, bueno, ha ocurrido. Al no encontrarse obstáculos mientras avanzan por el Golfo, los huracanes pueden volverse muy violentos. Los vientos fuertes empujan al mar hacia la ciudad. Aquí, la poca profundidad obliga al agua a acumularse. Esto crea una marejada ciclónica. Esta pared de agua puede llegar a alcanzar los 8 metros de altura. En una ciudad que está a 3 metros bajo el nivel del mar, no hay muchos impedimentos para que cause estragos. Bien, primer paso. A 64 kilómetros al sur, en el Golfo de México, Mark utiliza un sonar para que le ayude a predecir el impacto de las marejadas ciclónicas. Emplea los impulsos del sonar para trazar un mapa del lecho marino. Todo está preparado y listo para empezar. Veamos su topografía. Lo que vemos aquí es la disminución de la profundidad, que pasa de aguas más profundas a aguas menos profundas. Desde los 2 metros o 2 metros y medio de profundidad hasta aguas de 1 metro de profundidad. Conocer estos datos de la bahía es fundamental para crear modelos con los que pronosticar cómo serán las marejadas ciclónicas cuando llegue un huracán. Estos modelos demostraron su utilidad cuando llegó el Katrina. Las autoridades ordenaron la evacuación de Nueva Orleans. Se salvaron miles de vidas que podrían haberse perdido. Pero las marejadas plantean una amenaza mayor cada año. Así que los ingenieros están construyendo una cadena impenetrable de barreras alrededor de la ciudad, la línea de defensa definitiva. Nueva Orleans está luchando por su vida. ¿El enemigo? Los huracanes y las marejadas ciclónicas causadas por estos. Estas megacrecidas llegan directamente desde el Golfo de México al lago Bourne. Desde aquí, la crecida puede golpear el centro de la ciudad. Para mantener las aguas del Golfo a raya, los ingenieros construyeron esta nueva defensa: la barrera del lago Bourne. Estamos al este de Nueva Orleans. A mi derecha está la ciudad y a este lado está la marisma que se abre al lago Bourne y después al Golfo de México. Construir la barrera llevó poco más de 2 años y costó 1.000 millones de euros. En el muro hay acero suficiente como para construir 7 torres Eiffel.
Todo el hormigón que usamos, si lo extendiéramos en un campo de fútbol, tendría 28 metros de altura. Los pilares anclan la barrera de 3 kilómetros profundamente en el barro. Las columnas de hormigón reforzado con acero fortalecen sus muros de 1,70 m de grosor. Los niveles altos de agua activan el cierre de las compuertas. Primero se cierra una vertical de 132 toneladas. Después otra compuerta pivota, cierra la barrera, se llena de agua y se hunde. Finalmente una enorme tercera compuerta se cierra. Cada hoja pesa más de 600 toneladas. Se curvan hacia abajo siguiendo el flujo de agua. De este modo, cuando hay una marejada ciclónica, obliga a las compuertas a sellarse del todo. Hoy, los ingenieros someterán la barrera a la prueba definitiva. La tormenta tropical Karen se dirige a la costa. Los meteorólogos han pronosticado que tocará tierra en el centro de Nueva Orleans. La barrera del lago Born entra en acción. Estamos en la sala de control de la segunda compuerta. Aquí es donde la cerramos. El ruido de fondo es la bomba hidráulica que está empujando el pistón para cerrarla. Esta compuerta impedirá que la crecida llegue al barrio Lower Ninth Ward, al este de Nueva Orleans, a todas partes. Esta es la segunda vez en la historia de la barrera que se cierra. 1.350 toneladas de acero se cierran para mantener la crecida alejada de la ciudad. La barrera es una parte crucial de las defensas multimillonarias de Nueva Orleans. Y los ingenieros de la ciudad todavía no han terminado. Se están construyendo 3 estaciones de bombeo gigantes más. Estarán en las entradas de 3 canales para impedir que las crecidas lleguen a la ciudad. Cuando estén todas funcionando, podrán alejar alrededor de 41 millones de litros de agua por minuto de la ciudad. En total, habrá más de 70 estaciones por toda Nueva Orleans, una proeza de la ingeniería que mantendrá seca a la ciudad. Protegerá a los edificios y a los ciudadanos de Nueva Orleans de los huracanes más letales. La próxima vez que uno grande ataque, Nueva Orleans estará preparada. Impresiona que la ciudad se haya recuperado tan rápido. Solo han pasado 8 años y está fantástica. Aún lo creemos. Confiamos en que podemos reconstruirla. Podemos volver a lo que éramos y lo conseguiremos. Nueva Orleans volverá, y muy fortalecida. Las ingeniosas innovaciones que bombean agua, aseguran puentes, soportan el viento y anclan los rascacielos. Ayudarán a Nueva Orleans a sobrevivir al ataque del siguiente huracán asesino.